En un mar de incertidumbre, el Papa León parece no estar dispuesto a hacer concesiones en materia de doctrina. Con palabras claras, recordó una enseñanza que todos los católicos deben tener en cuenta. No es un mensaje que deba ignorarse, perdura hasta el final, porque lo que dijo afecta la fe de todos. En las últimas décadas, el catolicismo ha vivido un periodo de profunda incertidumbre, en el que incluso verdades que parecían intocables se han presentado a menudo como abiertas a nuevas interpretaciones. Muchos fieles percibían un clima de confusión, donde la voz de la Iglesia ya no aparecía como un faro que iluminaba las conciencias, sino como un coro disonante de opiniones en constante evolución. Es en este escenario donde adquiere particular peso la intervención del Papa León XIV. No estamos ante un gesto revolucionario, ni ante un acto de dureza, sino ante una reafirmación serena y clara de lo que la Iglesia siempre ha enseñado. El 13 de agosto, durante su habitual audiencia general, el Papa León XIV quiso dedicar su catequesis a la figura de Judas Iscariote, afrontando sin vacilaciones una de las páginas más dramáticas del Evangelio. Al comentar las palabras de Cristo, mejor le hubiera sido a ese hombre no haber nacido, el pontífice subrayó que Judas no fue condenado por un decreto externo, sino que eligió libremente excluirse de la salvación a través de su traición. Si valoras nuestro servicio de divulgación y crees en los valores de la verdad y la transparencia, adquiere un super thank you. Cada contenido requiere compromiso, estudio y dedicación, y nuestro trabajo se financia íntegramente con fondos propios. Tu apoyo nos ayuda a continuar esta misión. ¡Muchas gracias! No se trataba de una fórmula académica, sino de un recordatorio directo de la lógica del pecado. Cuando el hombre rechaza el amor que lo creó, niega su identidad más profunda y se priva del sentido mismo de la vida. De esta manera, León reiteró claramente que la libertad no es un simple espacio de elección neutral, sino una responsabilidad que decide nuestro destino eterno. Sus palabras tenían el sabor de una vuelta a lo esencial, porque mostraban que el Evangelio no es un texto que hay que suavizar para hacerlo aceptable, sino un anuncio que interpela radicalmente toda conciencia. En un momento de la historia, en el que a menudo es preferible dejar abiertas todas las hipótesis, el Papa ha elegido el camino más exigente, pero también el más fiel a la tradición, devolviendo dignidad y claridad a una enseñanza que no se puede diluir. El contraste con lo afirmado en el pasado reciente no pasó desapercibido. Mientras que el Papa Francisco, en varias ocasiones, había declarado desconocer el destino eterno de Judas, dejando espacio para la duda y la interpretación personal, León XIV optó por el camino de la claridad. No dudó en señalar que la traición comportaba la exclusión de la salvación, sin suavizar las palabras del Evangelio con explicaciones consoladoras. Esta diferencia de enfoque fue percibida por muchos como un cambio significativo. Por un lado, la incertidumbre que corre el riesgo de alimentar un relativismo paralizante. Por el otro, la certeza arraigada en siglos de enseñanza de la Iglesia. No se trata de una polémica estéril, sino de una cuestión central para la fe. Si incluso el pecado más grave permanece indefinido y discutible, entonces también el anuncio del Evangelio pierde su fuerza. Pero si se anuncia en su verdad, entonces se convierte en luz para las almas y fundamento de una esperanza que no engaña. Leone no atacó directamente a su predecesor, pero su declaración sonó como un recordatorio de no temer a la claridad, incluso cuando pueda resultar incómoda. Las palabras de León XIV no surgen de la nada, sino que forman parte de una tradición que se extiende a lo largo de los siglos. Los padres y doctores de la Iglesia nunca han dudado en hablar con franqueza sobre el destino de Judas. San Agustín, Santo Tomás de Aquino, Santa Catalina de Siena e incluso el Catecismo del Concilio de Trento
han confirmado siempre que el apóstol traidor, con su acción, se condenó a sí mismo. También la liturgia de la Iglesia, a lo largo de los siglos, ha dejado filtrarse esta certeza, dejando claro que no se trataba de un detalle marginal, sino de un punto fijo de la doctrina católica. León XIV, por tanto, no introdujo nada nuevo, sino que se limitó a retomar lo que la Iglesia siempre había custodiado, restableciéndolo con la fuerza de un anuncio claro. En una época en la que incluso los textos más claros se cuestionan, el Papa tuvo la valentía de recordarnos que la fe no se doblega a los caprichos del momento. Su declaración, de hecho, no es una opinión personal, sino el eco de una continuidad que une siglos de reflexión y oración, y que llega hasta nosotros hoy. La advertencia que emana de la figura de Judas no solo pertenece al pasado, sino que habla con fuerza al presente. Cada vez que el hombre elige sustituir el amor de Dios por la tentación de los bienes materiales o las ambiciones personales, de alguna manera repite la misma traición. El Evangelio no nos presenta a Judas como un caso aislado y lejano, sino como un espejo en el que cada uno de nosotros puede reconocer sus propias tentaciones y debilidades. León XIV, con sus palabras, quiso recordarnos que la fidelidad no es un detalle, sino la condición misma de la salvación. En un mundo donde todo parece negociable, e incluso los principios a menudo se ponen sobre la mesa de negociación, el Papa reiteró que la verdad del Evangelio no admite componendas. La historia de Judas se convierte así en una advertencia siempre actual. Quien niega su identidad de hijo de Dios termina perdiendo el sentido de la propia existencia. Pero al mismo tiempo, esta enseñanza no pretende desanimar, sino más bien recordar a todos la responsabilidad y la esperanza, mostrando que la fidelidad, incluso en las pruebas más difíciles, es el camino que conduce a la vida eterna. En una época marcada por escándalos, tensiones internas y constantes intentos de reducir la fe a un terreno de compromiso, la voz de León XIV destaca por su firmeza. No es un detalle menor. Mientras todo parece tambalearse e incluso lo que se da por descontado se pone en tela de juicio, el Papa ha optado por reafirmar con claridad la doctrina católica, sin ceder a las presiones del relativismo. En un clima de sospecha e incertidumbre, donde muchos esperan palabras tibias o declaraciones cautelosas, León indicó con firmeza que el Evangelio no es materia de negociación. Es precisamente esta claridad, tan sencilla como valiente, la que se convierte en un faro para los fieles. Demuestra que, a pesar de las sombras que oscurecen la vida eclesial y de las heridas que han sacudido a la Iglesia en los últimos años, la verdad de la fe permanece intacta y continúa resonando con fuerza. León XIV nos recordó que no nos salvamos por el compromiso, sino por la fidelidad a Cristo, y que esta fidelidad, aunque incómoda, es la única que puede guiar verdaderamente a los cristianos hacia la vida eterna. ¿Qué opinas? Si te gustó el video, comenta Amén. Que Dios te bendiga.